afines, ¿no? Porque el proceso de perforación, abrir un agujero nominal, es el más general del taladrado, pero también se pueden realizar otro tipo de operaciones con este tipo de maquinaria y sus movimientos característicos. No, como preámbulo, el taladrado es un proceso de mecanización usado para crear un agujero redondo en una pieza de trabajo, ¿no? Eso ya lo hemos visto, diferente al cilindrado de interiores. Recuerden ustedes que en el proceso de torneado teníamos uno que era cilindrado de interiores, que era básicamente abrir un agujero ya existente. No sé si recuerdan también que yo les he dicho que una de las condiciones cuando ustedes van a realizar un cilindrado de interiores es que deben comprar la herramienta y la broca que va a abrir el agujero en el cual se va a introducir esa herramienta dentro, ¿no? Entonces, puede haber una cierta confusión porque el cilindrado de interiores al final también hace un agujero, pero no lo hace desde cero, sino más bien de un agujero preexistente lo agranda. No, el taladrado, sí, su función principal es hacer un agujero redondo desde cero, o sea, abrir este agujero en la superficie de la pieza. Como movimiento principal tenemos el giro de la herramienta de corte, el cual va a tener mayor consumo de potencia, ¿no? Y velocidad mayor que el movimiento de avance. Y como movimiento secundario va a ser ese mismo movimiento de avance siempre en dirección paralela al eje de la broca, ¿no? Esa es una de las condiciones características de movimiento dentro del taladrado. El movimiento de avance o la dirección de avance siempre va a ser paralela al eje de rotación de la herramienta de corte. Dentro de las herramientas empleadas para la mecanización en taladros, existen de tal forma dispuestas y afiladas que son capaces de realizar agujeros a altas velocidades, calibrándolos a su vez según la medida de la broca. Generalmente ustedes lo encuentran en diferentes tipos de materiales. Tenemos aceros rápidos, especiales, plaquitas de metal duro, enterizas de metal duro con cierto tipo de recubrimiento, ¿no? Ustedes siempre van a encontrar estos tipos de materiales. Aún así hay ciertas limitaciones. No, luego de este capítulo de herramientas de corte empezamos, este capítulo de operaciones y máquinas, entramos a lo que son herramientas de corte y ahí vamos a ver cuáles son las características de cada uno de estos materiales, qué me brindan, qué ventajas me da, qué desventajas también me pueden introducir dentro de una herramienta de corte. Dentro de las características de las brocas, tenemos que tienen dos filos de corte en la punta, tienen una ranura helicoidal que sirve para evacuación de la viruta. ¿Okay? Algunas personas piensan que esa ranura helicoidal, esta de aquí que se encuentra labrada en el cuerpo, también realiza el proceso de corte, y no. A pesar de que en esta labrado helicoidal tiene un filo de corte, quise y un filo de corte, no sirve para realizar la perforación. El que realiza la perforación son los filos que están en la punta de la herramienta. Esos son los que realizan el proceso de perforación. Estos filos que se encuentran en el labrado helicoidal sirven para desprender o triturar más la viruta que está saliendo hacia el exterior. Tenemos guías laterales, que generalmente no son de corte. Tenemos una sección recta débil. Esta herramienta es un poco rígida, flexible. Esto por el motivo de que ustedes siempre van a tener un punto de contacto que va a ser en el extremo inferior, donde está el filo. Y ustedes van a tener una cierta longitud. Entonces, si aplican una fuerza aquí en el extremo, todo lo que sería el cuerpo de la broca se vuelve frágil. Entonces, siempre hay que tener cuidado y por eso este tipo de operación tiene ciertas limitaciones. Esta flexibilidad, ¿no? Si nosotros no sabemos medir bien esta flexibilidad que existe en la herramienta, podemos inducir pequeñas deflexiones en la misma, lo que me va a dar poca precisión. Y siempre la geometría va a depender del material de la pieza, especialmente el ángulo de punta y el ángulo de hélice. Ya vamos a ver cómo se establecen o cómo varían estos ángulos de punta y hélice dependiendo del material de la pieza que vamos a perforar, ¿no? Ya es básicamente un criterio que me permite también seleccionar el tipo de broca, pero en este caso de acuerdo a su geometría. No, aquí tenemos algunas características, creo que aquí tenemos más especificado, ¿no? De lo que es las partes de la broca, tenemos el mango y específicamente en sus filos vamos a tener el filo principal, que es el que básicamente produce el corte dentro del material. Vamos a tener un filo secundario, ¿okay? Que es el que básicamente va en la ranura helicoidal. Tenemos una superficie de incidencia, como en todo proceso de corte. Recuerden cuando vimos modelo de corte ortogonal, yo les hablaba de superficie de ataque, superficie de incidencia. Aquí básicamente el filo principal es la superficie de ataque.
tenemos una superficie de incidencia, tenemos una superficie de desprendimiento que está justamente luego la parte trasera del filo principal, tenemos el filo transversal. ¿Okay? Generalmente en este tipo de brocas, para darle facilidad a la salida de la viruta, le generan dos filos en este tipo de filo principal y el transversal. ¿No? Ya eso cuando nos introduzcamos un poco a afilado de herramientas, vamos a ver cómo ayuda a separar estos dos filos que forman la superficie de ataque, realmente los dos, ¿no? Pero cada uno se lo coloca a un cierto ángulo que me va a permitir una mayor o menor deformación, básicamente, de la viruta que está saliendo. Aparte de eso, nosotros vamos a encontrar que tenemos diferentes geometrías en las brocas que vamos a utilizar dentro del taller. La más común que ustedes van a observar es este tipo que tiene el mango cilíndrico. ¿Ok? Las que van de un cierto rango a otro de diámetro para mecanizar. Luego vamos a encontrar que a partir de diámetros mucho mayores, este mango cambia su forma a una geometría cónica. ¿Ok? Por la variedad de trabajos que realizan, las encontramos de varios diámetros y longitudes, así como de diversos tipos de mangos, con el fin de que puedan ser insertadas en las máquinas en las cuales se va a trabajar con ellas. Así, brocas de 1 a 13 milímetros de diámetro ustedes van a encontrar con mango cilíndrico, ¿no? Es básicamente las comunes que nosotros utilizamos, un mango cilíndrico. Y a partir de 14 milímetros de diámetro en adelante, de este mango cilíndrico van a tener un tipo cono Morse. Ese es el nombre técnico con el cual se le conoce a este tipo de brocas que tienen su mango cónico. ¿Okay? Le llaman cono Morse. ¿Por qué creen ustedes que varíe esa geometría en la herramienta de corte? ¿Por qué de 1 a 13 milímetros yo puedo trabajar bien con un mango cilíndrico? ¿Y por qué a partir de 14 milímetros de diámetro en adelante yo tengo que cambiar de esa forma cilíndrica a un tipo cónica, ¿no? Llamado cono Morse? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué se imaginan que pasa para que haya ese cambio en la geometría de la herramienta? Un mejor agarre, ¿no? Un mejor agarre. ¿Pero por qué querrías un mejor agarre? Porque se van a presentar mayor fuerzas en este caso, de penetración de corte. Exactamente. La respuesta es por las fuerzas de corte que se producen. Ustedes se dan cuenta, ¿no? El hecho de que yo trabaje de 1 a 13 milímetros básicamente representa el área de contacto, ¿no? El diámetro. 13 milímetros voy a tener básicamente un área de contacto mucho mayor que 1 milímetro. Pero dentro de este rango, el mango de tipo cilíndrico me va a permitir resistir todas las fuerzas de corte que se produzcan. A partir de 14 milímetros, esas fuerzas de corte por el área mayor de contacto, ¿no?, van a dispararse. Esas fuerzas de corte se disparan y el tipo de mango cilíndrico ya no me va a soportar bien. Entonces, ¿qué se hicieron? Básicamente cambiar la geometría del mango a uno cónico para que si yo produzco una mayor fuerza, debido a esa característica cónica, yo no puedo introducirlo más en la máquina, porque aquí ya hay un cambio de diámetro. Entonces ya va a quedar trabado con esta geometría cónica, ¿no? Muchas veces, si ustedes le preguntan a operadores de máquinas de herramientas, les van a responder ¿por qué hay ese cambio de mango cónico a cilíndrico? Y les van a decir, es que es el tipo de sujeción de la máquina. Sí, el tipo de sujeción de la máquina cambia a medida que aumentan el diámetro, pero no es que lo hicieron porque ya, o porque sí. Tiene la explicación en la cantidad o la magnitud de las fuerzas de corte que se producen en la punta y que obviamente me van a afectar en todo el eje de mi broca. Acuérdense que el movimiento característico de este proceso es que el movimiento de avance sea paralelo. Entonces todas las fuerzas van a estar distribuidas a lo largo del eje. Y el mango es el que me va a resistir esas fuerzas, ¿no? De 1 a 13 milímetros, el mango cilíndrico me lo va a resistir bien. Pero a partir de 14 milímetros, yo debo utilizar un mango cilíndrico de tipo cono. No se lo conoce como cono Morse, para que me resista mejor. ¿Cómo lograron deducir esto? Experimentación, básicamente. ¿Ok? Cono Morse, mango de tipo cónico, capaces de fijar herramientas a las máquinas cuando su diámetro es demasiado grande. El cono Morse se fija directamente al lucillo de la máquina. Ya ni siquiera necesitan ustedes esa mordaza típica del taladro, ¿no?, que ustedes le hacían girar y los dientes se cerraban y agarraban la broca con el mango cilíndrico. El cono Morse ustedes ya lo adaptan directamente al lucillo de la máquina.
están normalizados, son de acero duro y templado y se los denomina por números. Nosotros vamos a tener, ¿no?, de este tipo. Vamos a tener esta tablita que va a estar denotado por número. Entonces vamos a tener que el cono Morse número 1 son para diámetros de brocas de 14 a 15 milímetros. El cono Morse número 2 van a ser para diámetros de brocas de 16 a 23 milímetros y así sucesivamente. Con esta tabla ustedes seleccionan el tipo de herramienta. Voy a comprar una herramienta, dice, necesito una herramienta de 35 milímetros. ¿Qué número de cono Morse debo comprar? Entonces ustedes ven aquí la tabla, 35 está en este rango, entonces el cono Morse es el número 4. Y con esa referencia van a la casa comercial a comprar la broca. Denme una broca de cono Morse número tanto. ¿Ok? Este tipo de brocas, a pesar de que tienen en su mango esta geometría cónica, tienen un adaptador, que es el que ustedes ven en esta imagen de aquí. Básicamente, la broca con este mango cónico se introduce en este cono. Y este es el que se va a acoplar directamente al lucillo de la máquina, ¿no? Ahora, aquí podemos observar en esta vista de corte de este cono, que me sirve para fijar a la máquina, una pequeña ranura. Esta pequeña ranura sirve para poder aflojar, ¿no?, la broca luego de que hayan terminado el trabajo. Porque ya se imaginarán, mayor diámetro de contacto, las fuerzas que se producen aquí va a hacer que la broca se fije al lucillo de la máquina por tensión superficial. Entonces, intentan sacar ustedes la broca del lucillo de la máquina con la mano, es prácticamente imposible. Por eso se utiliza en medio este aditamento o este dispositivo que me trae una ranura. ¿Qué pasa con esta ranura? En esta ranura sobresale este pequeño, ¿no?, lengüeta de expulsión, le dice, incluso se llama de esa manera, lengüeta de expulsión, porque esta me va a permitir expulsar la broca luego de realizar el proceso de corte. Entonces ustedes, cuando estén en el taller y quieran sacar una broca que tenga este tipo de mango, cono Morse, bueno, este es el cilíndrico, el cono Morse de este tipo de aquí, lo que van a hacer es, ven esta ranura, introducen una cuña, básicamente una pequeña barreta en forma de triángulo, le aplican una pequeña fuerza lateral y hace que se desprenda el cono. Hace que se desprenda, perdón, el cono de la broca. ¿Ok? Yo he visto muchas veces los operadores suelen jugar, no suelen hacerle bromas a los ingenieros juniors, ¿no?, que tal vez no tengan estos ciertos conocimientos técnicos, ¿no?, de cómo quitar realmente este tipo de broca con mango cónico de este dispositivo también cónico, que va acoplado a la máquina, ¿no? Y ahí están, ustedes ven que intentan aflojarlo con la mano, no pueden, es prácticamente imposible aflojar con la mano. Entonces, dense cuenta que aquí ustedes, en esta parte cónica del dispositivo, tienen una ranura, introduzcan una cuña, apliquen una fuerza y el cono sale automáticamente. ¿Ok? Ángulos de la broca. Las brocas, como todas las herramientas de corte, deben afilarse a unos ángulos determinados, en función de la dureza del material a cortar. A mayor dureza del material, debe haber un mayor ángulo de punta. A menor dureza del material a trabajar, el ángulo de punta será menor. Básicamente, ustedes siguen este criterio para elegir los ángulos de la broca. Ustedes van a tener en tablas, tabulados, ángulos recomendados, de acuerdo al material, ya vamos a ver más adelante. Lo mismo pasará con las revoluciones. A mayor diámetro a mecanizar, menor RPM y viceversa, ¿no? Si yo estoy utilizando brocas con diámetros grandes, las revoluciones por minuto que deben colocar deben ser pequeñas, ¿no? Si ustedes trabajan con brocas de diámetros menores, diámetros pequeños, las RPM que van a colocar son altas, ¿ok? Son pequeños criterios que se utilizan para poder trabajar en diferentes tipos de materiales, ¿no? Y diferentes tipos también de diámetros de broca. Entonces nosotros vamos a tener un ángulo de desprendimiento y un ángulo de incidencia muy parecido. Literalmente lo mismo que vimos en el modelo de corte ortogonal, solo que he visto en una de las puntas de la broca. Y vamos a tener ángulos recomendados para las brocas de acuerdo al tipo de material a trabajar. Observen aquí, el ángulo de la punta. Veo que para el acero duro es 140, para la fundición es 130, para el acero suave es 118, para el latón es también 118, para el aluminio es 113, para los plásticos es 80. ¿Qué relación ven ustedes
de la magnitud del ángulo de la punta con respecto a los materiales que están trabajando. A mayor dureza del material, mayor ángulo de la punta, ¿no? Y a menor dureza, menor ángulo de la punta. En el caso de la superficie de incidencia, lo contrario. A mayor dureza del material a trabajar, el ángulo de incidencia va a ser menor. A menor dureza, el ángulo de incidencia va a ser mayor, ¿no? Estas son características que ustedes van a tener en la punta, en la geometría de la punta de la broca al momento de trabajar. Inicialmente se guían con la tabla. Ok, yo tengo un acero duro. Voy inicialmente a seleccionar una broca con un ángulo de punta de 140 grados, ¿no? Cojo de referencia la tabla. Pero ¿qué pasa? Usted, el operador le dice, ingeniero, lo que pasa es que estoy tratando de perforar y la verdad que no está penetrando el material. Si yo ya sé la teoría que me dice que a mayor dureza del material, mayor ángulo de la punta debe tener, y yo ya veo que no tengo más tabulado en la tabla, ¿cuál sería mi decisión como el ingeniero a cargo del proceso? Si ya estoy utilizando 140, selecciono una broca con un ángulo un poco mayor, porque yo sé que si no me está penetrando, entonces, a pesar de ser un acero duro, no puede, hay muchas variaciones, ¿no? Dependiendo de las aleaciones que tenga el material. No, pero como yo sé la definición básica de que a mayor dureza, mayor ángulo, lo que hago es rápidamente, ¿sabes qué? Coge una broca de, no me coloques 140, ponle 150 grados de punta. Y van a ver cómo les va a funcionar simplemente conseguir la teoría. Porque ustedes siempre van a tener valores recomendados, pero muchas veces estos como punto de referencia no les funcionan y de ahí van a tener que elegir. Caso contrario, ¿no? Si yo veo que el material es muy suave para mecanizar, entonces me voy hacia un ángulo de punta menor. ¿Ok? De esa manera, ¿no? Son pequeñas referencias iniciales. ¿Qué más tenemos? Condiciones de corte en el taladrado. La velocidad de corte en una operación de taladrado es la velocidad de la superficie de la broca en el diámetro exterior, ¿no? Y básicamente utilizamos, ya como les había dicho, la misma fórmula de mecanizado para calcular las revoluciones en función de la velocidad de corte que estamos aplicando. Si se dan cuenta, es la misma fórmula que hemos utilizado para fresado, la misma fórmula que hemos utilizado para torneado. RPM es igual a velocidad sobre pi por diámetro. ¿Diámetro de qué? Del elemento que rotaciona. En este caso de taladrado, ¿cuál es el elemento que rotaciona? La broca. Entonces va a ser el diámetro de la broca. ¿Ok? Se considera de esta manera por conveniencia, aun cuando se conoce que las operaciones ocurren a velocidades más bajas a medida que se acerca al eje de rotación de la broca, ¿no? Básicamente, esta velocidad de rotación en la operación de taladrado es la velocidad de la superficie de la broca en el diámetro exterior, ¿no? Si hiciéramos un análisis dinámico mucho más exhausto de aquí, nosotros viéramos que el vector de velocidad es mayor aquí, en el diámetro más externo. Y ese vector de velocidad va a ir disminuyendo a medida que me acerco en el centro. Incluso, algunas investigaciones dicen que la velocidad en el centro es cero. ¿Okay? Porque ustedes van a ver, ¿no?, un gradiente de ese vector de velocidad que va a ir disminuyendo. Ustedes van a encontrar siempre la máxima velocidad en el exterior. Y de ahí esa velocidad va a ir disminuyendo, ¿no?, paulatinamente hasta llegar a la punta. En algunos casos existen investigaciones que consideran que esta velocidad en la punta es cero, ¿no? Ya depende. Entonces, esta fórmula que nosotros utilizamos también para los otros procesos, en el caso de taladrado, me mide lo que es la velocidad en este diámetro más externo de la punta de la broca. El avance en taladrado está especificado en milímetros por vuelta de la broca. Se recomienda que el avance sea proporcional al diámetro de la broca, es decir, avances mayores con brocas de gran diámetro, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a tener este avance, que en el caso de taladrado está dado en milímetros por vuelta, milímetros por revolución, muy similar a qué caso, al del torno. ¿Se acuerdan que en el torno también me daban el avance en milímetros por revolución? Y yo lo que hago es linealizar. ¿Ok? Entonces multiplico las RPM por ese avance que me dan en milímetros por revolución y obtengo mi avance lineal en milímetros por minuto. Dado que por lo general existen dos filos de corte en la broca, el espesor de viruta antes del corte se lo calcula dividiendo el avance para 2. Este avance de aquí. Podemos clasificar
los agujeros como completos o ciegos. Los agujeros completos son aquellos en donde la broca sale por el lado opuesto al que entró de la pieza, y el agujero ciego básicamente es el que no perfora totalmente la longitud o el espesor del material, sino que ustedes dejan a una cierta distancia. A eso se lo conoce como agujero ciego. El agujero completo es cuando perforo totalmente el espesor de la pieza. Entonces yo voy a tener un tiempo requerido para realizar un agujero completo y un tiempo requerido para realizar un agujero ciego. Van a cambiar, ¿no? Aquí está el 1. En el caso del tiempo mecanizado para el agujero completo, tengo esta fórmula de aquí. T más A sobre FR, muy parecida a las fórmulas que hemos visto para los otros procesos. En este caso, T es el espesor de la pieza que vamos a mecanizar, más A, que es una distancia que ya vamos a ver cuál es esta distancia, sobre FR, que ya sabemos que es el avance linealizado. La distancia va desde el punto que toca la broca de la pieza de trabajo hasta que todo el diámetro de la broca entra en la pieza. O sea, básicamente esta distancia A es esta distancia de los filos, esta pequeña longitud. ¿Ok? El tiempo, en el caso, esta distancia A, si ustedes no la pueden encontrar en la cajita de la herramienta, a veces viene tabulado realmente en la cajita de la herramienta esta distancia de lo que sería el cono que forma los filos de la broca, ustedes lo pueden calcular o estimar mediante esta fórmula de aquí. A es igual a 0.5 veces el diámetro tangente de 90 menos el ángulo de la punta dividido para 2. Entonces pueden estimar ese valor de A. Para, junto con el valor del espesor, ¿okay?, que están perforando, ustedes calculen el tiempo necesario o el tiempo de mecanizado. ¿Okay? De la misma manera. ¿Qué pasa con agujeros ciegos? Con agujeros ciegos, este tiempo requerido es igual a D sobre FR. Vamos a ver la imagen. En agujeros ciegos, en donde yo no perforo totalmente la pieza, yo voy a tener que la broca recorre una distancia D. ¿Por qué no tomo en cuenta esa distancia A? Porque literalmente la distancia A queda dentro del agujero, la perforación que están haciendo. En el caso de acá no. Como ustedes están perforando totalmente, para hacer que el agujero perfore y al final tengan ese diámetro de perforación que sea igual al diámetro exterior, tienen que sacar o salir esa punta de la broca. Entonces ahí sí se toma en cuenta esa distancia A. En el caso de agujero ciego, ustedes no tienen que salir al otro lado. Entonces la distancia A queda dentro. Entonces la distancia que recorre la broca en ingresar va a ser la distancia total. El T más el A. Por eso en agujeros ciegos solamente se la coloca como tiempo de mecanizado la distancia que recorre la broca sobre FR. Tenemos también una fórmula específica para calcular la tasa de remoción de material, ¿no? Nosotros teníamos la básica, la que se aplicaba para todos los procesos mecanizados, sabiendo sus condiciones de corte. ¿Cuál era? BFD, velocidad de corte por velocidad de avance por profundidad. ¿Okay? Ustedes deberían saber esa fórmula de memoria, son facilitas. Pero ustedes tienen aquí una tasa de remoción de material, también una fórmula específica para el taladrado. ¿Okay? En el caso de que no les den otros valores, ustedes lo pueden calcular simplemente obteniendo el valor del diámetro de la broca multiplicado por el avance lineal que están aplicando en ese momento. Con eso ustedes pueden estimar rápidamente la tasa de remoción de material que están haciendo en ese proceso de taladrado. Vamos a ver algunas condiciones de corte en el taladrado, aproximaciones en el taladrado, velocidad de corte, el avance, el diámetro de la broca, y tenemos las fórmulas para poder calcular las fuerzas de corte. Okay. De la misma manera vamos a utilizar una constante K, okay, y un delta que va a depender del material, y una sección, ¿no? Un área de sección muy parecido a la fuerza de corte que se aplicaba en el torneado. De la misma manera podemos calcular nosotros la eficiencia o la potencia real, esto con la fórmula que habíamos utilizado. Aquí lo importante es la eficiencia en el taladrado está de 0.7 a 0.8, que es la misma eficiencia del torneado. La eficiencia en fresado es de 0.6 a 0.7, o sea, el fresado de los tres procesos de mecanizado más comunes en el taller sigue siendo el menos eficiente. De la misma manera, ustedes van a poder realizar fiscalización en procesos de taladrado. Si yo tengo la potencia de corte y tengo la potencia real de la máquina, puedo calcular la eficiencia y ver si está dentro de este rango. Con eso sé si los parámetros de corte que he utilizado son los más adecuados y
utilizan toda la eficiencia que me da la máquina, sino la estoy subutilizando. O sea, los procesos de corte que estoy realizando me está gastando más energía de lo que la máquina podría dar para ese proceso. A ver algunas operaciones que podemos realizar en el taladrado, aparte de hacer una perforación. Tenemos el rimado, también conocido como escariado. Es usado para agrandar ligeramente un agujero y mejorar la tolerancia de su diámetro y el acabado superficial del mismo. La herramienta usada en este caso se la conoce como rima y tiene espiras rectas, o sea, aquí los filos de corte son rectos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se acuerdan que yo les hablaba cuando estábamos viendo algunas características de la broca que decía que era muy flexible, ¿no? Y me daba poca precisión por esa flexibilidad, ¿no? Entonces, cuando se hacen agujeros con brocas con longitudes demasiado grandes, puede ser que la precisión del agujero no sea la indicada en el plan. Entonces ustedes van a realizar un proceso de arrimado. Básicamente es rectificar el agujero que ustedes hicieron antes con la broca. Por ese motivo ustedes van a ver que la punta de la herramienta de arrimado es recta, no es triangular, porque en este caso su objetivo no va a ser arrancar material. Su objetivo simplemente va a ser rectificar la superficie para darle el acabado superficial y mejorar la tolerancia. ¿Okay? Ingeniero, la superficie de la broca no me quedó tan bien y el agujero no tiene el diámetro que estaba en el plano, me faltan unas décimas. Ok, vamos a hacer un proceso de arrimado. Estas rimas también vienen de diferentes diámetros, muchas veces hasta décimas de milímetros, para poder corregir esos errores. Básicamente un rectificado en el taladrado. ¿Qué más tenemos? Machueleado. Esta operación se realiza con un machuelo y sirve para roscar un agujero ya existente, ¿no? Yo no sé, creo que algunos de ustedes ya deben haber visto antes este proceso de aquí, ¿no? Utilizo básicamente una herramienta que se llama machuelo, que básicamente tienen las espiras grabados los dientes de la rosca que yo voy a dejar. ¿En qué cosa? En un agujero preexistente. Ese agujero preexistente ya lo hice en el taladrado y generalmente luego de hacer el agujero ingreso con el machuelo. Ustedes siempre, bueno, aquí no tengo imágenes, pero siempre van a encontrar cuando compran un juego de machuelos, 3 machuelos diferentes. Ustedes lo que van a hacer es aplicar en orden. Ustedes van a encontrar que algunos machuelos tienen tabulado aquí, en lo que es el mango de la herramienta, un número 1, 2, 3, o en algunos casos en el mango viene lo que sería una especie de raya a lo largo, como un aro. En una va a estar un aro, en otra va a estar 2 aros, en otra va a estar 3 aros. Están las herramientas 1, 2, 3. Básicamente lo que hace el machuelo es hacer las espiras de la rosca en 3 pasadas. La primera pasada, la profundidad de las espiras no va a ser mucha, va a cortar poco material. La segunda va a ir aumentando y la tercera ya va a dar lo que sería la altura de los dientes finales, ¿no? O la profundidad de los dientes finales, como quieran decirlo ustedes. ¿Okay? Siempre van a trabajar de esa manera con el machuelo. Este proceso, a pesar de que se lo realiza en el taladrado, se lo hace de manera manual. Aquí en el machuelo lo que se hace es se le coloca aquí una palanca y ustedes van girando con la mano. Este proceso es un poco tedioso, ¿no? Es bastante, puede llegar a ser un poco complicado por el hecho de que como es manual, tienen que controlar la fuerza que le aplican. Porque si le ejercen demasiada fuerza, acuérdense que esto está girando, introduciendo y cortando, lo que significa que están produciendo un torque. Ustedes pueden quebrar el machuelo. Y ahí sí es muy difícil quitar ese machuelo. Básicamente es mejor recubrir esto con soldadura y hacer un agujero en otro lado para colocar esa perforación y ese roscado en otro lado. Entonces siempre lo que se hace es utilizar algún tipo de fluido, ¿no? Que me permita disminuir, ¿qué cosa aquí? La fricción que va a haber en los dos, para disminuir el esfuerzo que yo haga con la mano, ¿no? Y no lo haga una sobrefuerza que haga que se rompa la herramienta, ¿no? Algunos se podrán imaginar un líquido refrigerante, ¿no? El líquido refrigerante, para que pueda disminuir la fricción, tiene que tener un mayor porcentaje de aceite. En este caso yo no necesito refrigeración, ¿no? Porque realmente no voy a producir altas temperaturas en este proceso manual. Lo que sí voy a necesitar reducir es la fricción del contacto de los dientes del machuelo con la superficie que estoy mecanizando. Entonces, ¿podría utilizar aceite? Sí,
pero utilizan incluso un fluido, un material mucho más espeso, la grasa. Entonces, muy probablemente, cuando ustedes realicen un proceso de macholeado, en cualquier tipo de taller, incluso los automatizados, utilicen grasa, ¿okay?, para poder disminuir la fricción. Y si les preguntan, ¿y por qué no utilizan un líquido refrigerante? Porque realmente mi objetivo no es disminuir temperatura. El líquido refrigerante disminuye temperatura y disminuye fricción. En este caso me concentro en disminuir solo la fricción del contacto de estos dos elementos. Por eso utilizo grasa. No, y a veces se me ríen cuando yo hago el pedido de los insumos para el taller de la universidad. Porque dentro de los insumos, ya van a ver ustedes cuando salgan a su vida profesional, en los talleres artesanales piden la grasa 3 chanchitos, ¿okay?, esa que utilizan para hacer fritada. No porque vayamos a cocinar dentro del taller, sino que ese tipo de grasa es la más adecuada, la más espesa, que se utiliza para disminuir la fricción en este proceso. Tenemos también el proceso de counterboring. Básicamente me produce un agujero escalonado, en donde un diámetro grande es seguido por uno más pequeño. Básicamente, este proceso se usa para esconder las cabezas de los pernos en alguna pieza en donde estas no sean necesarias o sean indeseadas. ¿Okay? Si se dan cuenta, esta herramienta ya me recuerda bastante a la de fresado, porque sí, esta es una herramienta de fresado. Lo que va a pasar es que luego de que yo hice el agujero principal con la broca, yo quiero esconder la cabeza del perno que quiero básicamente introducir aquí. Entonces yo debería hacer un agujero de un mayor diámetro para que esa cabeza del perno quede introducida aquí. Obviamente no voy a hacer el agujero total, porque si no, pasaría todo el perno y no apretaría aquí. Entonces lo que se hace es básicamente producir un agujero escalonado, o sea, aquí encima va a haber un mayor diámetro y más abajo va a estar el diámetro que me dio la broca, para luego de introducir el perno, la cabeza quede escondida, ¿no? Ustedes van a ver bastante este tipo ¿cómo se llama?, de proceso, de geometría, de operación, ¿no?, en máquinas convencionales que necesitan tener pernos escondidos, porque aquí encima va a ir otra superficie, se va a deslizar, ¿no? Entonces necesitan dejar el perno escondido que aprieta esta pieza con la que está abajo. Y ahí se utiliza este proceso conocido como counterboring. ¿Qué más tenemos? Avellanado. Es básicamente lo mismo del counterboring. ¿Qué es lo que cambia? Que este tipo de avellanado me produce también un agujero escalonado, pero ahora para esos pernos que tienen cabeza avellanada o cabeza cónica. ¿Okay? El término técnico que se utiliza es avellanada. Por eso el proceso se lo llama avellanado. Pero básicamente es lo mismo que el counterboring. Voy a producir un agujero escalonado, en este caso el agujero más grande va a ser cónico, para poder esconder esos pernos que tienen esa cabeza cónica o avellanada. ¿Ok? Bien, ya vayan relacionando y sí sería bueno que se vayan familiarizando y, de ser posible, aprendiendo estos términos, porque estos términos son los que se utilizan en el taller, en el laboratorio de fabricación. ¿Qué proceso voy a hacer? Voy a hacer un proceso de remado, voy a hacer un proceso de counterboring, voy a hacer un proceso de avellanada, ¿no? Y ustedes ya saben para qué van a realizar ese proceso. Tenemos lo que es la broca de centro. Esta operación realiza un primer agujero para establecer de manera efectiva la posición siguiente de un agujero de mayor diámetro. Como su nombre lo dice, broca de centro. Me va a producir una guía, un centro, para que la broca que va a ser el agujero total se pueda guiar y se acomode. A mí me ha pasado bastantes veces, ingeniero, la broca me resbala. Yo básicamente rayé la superficie del bloque que quiero hacer la perforación, pero al momento de que voy a tocar con la broca se resbala. Ok, entonces primero haz un centro con una broca de centro. No, en los talleres más convencionales, ustedes van a ver que luego de rayar aquí la posición donde van a hacer el agujero, cogen una punta de acero y le pegan un golpe, tratando de simular lo que hace la broca de centro, generar una pequeña guía, para que ya no se introduzca esa desventaja a veces de las brocas que se resbalan en la superficie. Tenemos también lo que es el planeado, similar a un fresado, literalmente también es un fresado, sirve para obtener una superficie plana en la pieza de trabajo. Entonces, si se dan cuenta que el diámetro de la fresa es mucho mayor a la superficie el cual yo he perforado. Entonces, básicamente lo que hace es planearme la superficie externa del agujero.
Si se dan cuenta, en estos dos procesos, tanto el counterboring como en el planeado, utilicé herramientas para fresado. Sin embargo, seguí conservando los movimientos característicos de taladrado. La herramienta, en este caso, se desplaza con un movimiento de avance paralelo al eje de rotación. Hace el agujero y sale. En este caso acá, lo mismo. La herramienta se desplaza con un avance paralelo al eje de rotación. Corta la superficie, planea y sale. ¿Ok? A pesar de que utilizan herramientas para fresado, que sí me permite esos movimientos laterales, yo sigo conservando los movimientos característicos para taladrado. Defectos de taladrado. Vamos a ver algunos efectos que nosotros podíamos encontrar dentro del proceso de taladrado. Las brocas son herramientas de corte y para realizar su trabajo tienen que estar en perfectas condiciones, tanto de afilado como de corte. Es decir, se deben adecuar las condiciones de cortes a los distintos materiales a trabajar. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de realizar trabajos con brocas es conocer el material que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque ya les mostré la tabla. En condición al material que nosotros vamos a trabajar, ¿qué va? Ustedes seleccionan los ángulos de la punta. Es lo primero que ustedes van a elegir. En función de ese dato podemos adecuar las revoluciones de la máquina, los ángulos de afilado de la broca y el avance de la penetración, básicamente. El esfuerzo de penetración es de madre. Aquí tenemos algunos problemas comunes que se producen sobre el afilado de las brocas. El esfuerzo que se produce para penetrar el material es demasiado grande. Hay que realizar mucha fuerza y la broca corta mal. Entonces la broca está mal afilada. Lo más probable es que tenga un ángulo de corte muy grande. Entonces tienen que afilar adecuadamente la broca y básicamente darle el ángulo adecuado de acuerdo al material que están utilizando. El agujero sale más grande que el diámetro que ustedes seleccionaron de la broca. Eso significa que es una broca mal afilada, en el sentido de que tiene labios desiguales. ¿A qué se refiere con labios? Básicamente son los dos lados, ¿no? Los dos filos de corte, cada uno es un labio. Entonces muchas veces, cuando mandan a un operador inexperto a afilar, ¿no? Él deja un labio mucho más grande que el otro. Eso me va a producir que el agujero sale más grande que el diámetro de la broca, porque están como que cortando con dientes, con dos dientes, dos filos de la broca excéntricos, no tienen esa excentricidad dentro del diámetro de la broca. Una viruta sale más larga que la otra, también va a ser por los labios desiguales. Obviamente, si yo tengo un labio mucho más grande, un filo de corte mucho más grande que el otro, ese me va a cortar o me va a sacar un espesor de viruta más larga que la otra. La broca patina y no centra el material, se calienta y se quema el filo. Entonces, la broca es de un material muy blando, hay que cambiar el material de la broca o básicamente bajar las revoluciones, cambiar el avance para disminuir los esfuerzos que se están produciendo, disminuir la cantidad de fricción, disminuir temperatura. ¿Okay? Ven aquí, no son unos problemas bastante comunes que se producen durante el taladrado, ¿no? Que tienen que ver bastante con el afilado de las brocas, ¿no? Y que si ustedes tienen aquí tienen algunas recomendaciones para poder afrontarlos. El taladro es la máquina estándar para realizar un taladrado. Generalmente consiste en una mesa de trabajo que va a sostener la pieza, un cabezal que cuenta con un husillo que le da potencia de giro a la herramienta de corte, ¿no? Cabezal, aquí tenemos el husillo que le va a dar la potencia de corte, o sea, la revolución. Una base y una columna para soporte de los mismos componentes, ¿no? Dentro de aquí también tengo lo que sería un cabezal ajustado. Ahora, aquí no, generalmente no ponía aquí porque esto se los dibujaba en el pizarrón, pero aquí ustedes en el cabezal van a tener dos sistemas o dos tipos de transmisión de potencia. Ustedes van a tener de tipo de engranes, van a tener aquí un engrane acoplado al motor y otro engrane acoplado al eje. Entonces el motor hace girar el engrane acoplado a su eje y ese al momento de tener contacto con el engrane acoplado al eje de la máquina lo hace girar la herramienta. Y también van a tener un sistema banda poleas. Van a tener una polea ajustada al eje del motor y van a tener una polea ajustada al eje de la herramienta. Entonces la transmisión de potencia ya no se hace en contacto directo con los dientes que se hacían en el engranaje, sino que en el caso de banda poleas, yo coloco una banda elástica alrededor de las dos poleas, ¿no? Y cuando el motor hace girar la polea, su polea ajustada a su eje, hace girar la banda y esa es la que hace girar la otra polea ajustada al eje de la broca. Ahora yo les pregunto a ustedes, chicos, si tienen esas dos opciones de transmisión de potencia,
Para la misma máquina de taladrado, ¿cuál eligen? ¿No? Están en su trabajo, les mandaron, ingeniero, seleccióneme la máquina taladradora. Tengo dos opciones de transmisión de potencia en el cabezal. Una es con engranajes, con contacto directo, y la otra es con banda y poleas. ¿Cuál eligen ustedes? ¿Y por qué? ¿Por qué? El engranaje. ¿Por qué? Aquí viene algo interesante. En el caso de los engranajes, ¿okay? Ustedes tienen contacto directo, lo que significa que toda la potencia que les dé el motor, toda esa potencia se va a transmitir directamente al eje de la herramienta. En el caso de la banda polea, como la banda es elástica, parte de la energía que les da el motor, ¿okay?, se pierde en esa elasticidad cuando la banda se flexiona. Entonces, las taladradoras que tienen transmisión de potencia con engranajes son mucho más potentes que las taladradoras que tienen la transmisión de potencia con banda polea. ¿Ok? Pero ahora, la de engranajes, a pesar de tener esa ventaja de que me transmite toda la potencia que me da el motor, tiene una gran desventaja también. Si yo le produzco un sobreesfuerzo aquí a la herramienta, ahora se va a transmitir al eje. El eje lo transmite a exacto, el eje lo transmite al engranaje. Y como está unido directamente con el otro engranaje del motor, dañan el motor. En el caso de la banda polea, no ocurre eso. Ustedes en el banda, imagínense, tienen el sistema aquí, banda polea. Ustedes tienen que aquí hacen un sobreesfuerzo. El sobreesfuerzo se transmite al eje. El eje lo transmite a la polea lo transmite a la banda, pero la banda ¿qué hace? ¿Lo transmite al otro eje, a la otra polea? No, la banda se flexiona, disipa ese sobreesfuerzo. Es más, el sistema, y esto es un criterio de diseño, no solamente para máquinas de herramientas, para cualquier sistema mecánico, mecatrónico que ustedes vayan a hacer. Si ustedes quieren proteger su motor, ¿ok?, obviamente van a perder la transmisión de toda la potencia total de su motor, pero muchas veces no necesitan toda la potencia del motor, pero ustedes quieren proteger el motor, entonces colóquenle un sistema banda polea, porque ese es un fusible mecánico natural. Cualquier sobrefuerza que ustedes, sobrecarga que produzcan donde están realizando el trabajo, ya no se transmite directamente al motor, ustedes lo protegen. ¿Okay? Mucho más allá de ser una condición para seleccionar este tipo de máquinas, es un criterio de diseño.